Ok, perfecto. Vamos a ver la presentación del aparato reproductor masculino. Gracias. Ok. Del aparato reproductor masculino, vamos primero a ver cuáles estructuras le forman. Vamos a usar el ejemplo humano como representativo de los mamíferos, de nuestro grupo de animales. Y el primero, tenemos testículos. Noten que está en plural. Tenemos epidídimos, también 2. Tenemos vasos deferentes, vesículas seminales y la próstata. La próstata es singular, solo hay una próstata, a diferencia de testículos, epidídimos, vasos deferentes, vesículas seminales, que son 2. Luego tenemos también 2 glándulas vulvoretrales, una uretra y un pene. También un escroto. ¿Dónde está el aparato reproductor masculino humano? Pues más o menos semejante al de las mujeres, en la parte baja y frontal de la cavidad abdominal, pero parcialmente fuera de la misma. En la vista frontal se ve que ocupamos aquí los huesos de la cadera, también al frente y abajo del vientre. En el caso masculino, algunas de las estructuras, como los testículos, el epidídimo y una primera porción de los vasos deferentes y el pene, se colocan fuera de la cavidad abdominal, lo cual es obvio en el corte sagital medio que muestro a la derecha. ¿Qué funciones cumple el aparato reproductor masculino de los mamíferos? Varias, pero no tantas como el femenino. Primero, producir testosterona. Es decir, ¿cuál es la función? Secreción endocrina. Segundo, formar y liberar los espermatozoides. Espermatogénesis y eyaculación. Es decir, ¿cuáles funciones? Espermatogénesis y eyaculación. Luego, acercar los espermatozoides a los óvulos. ¿Cuál es la función? Coito. ¿Cuáles son las funciones del aparato reproductor masculino? Secreción endocrina, espermatogénesis, eyaculación, coito. ¿Cuáles son las funciones de los testículos? Bueno, la espermatogénesis, es decir, generar a los espermatozoides. En este hermoso esquema tenemos aquí a los testículos, donde tenemos lóbulos formados por una madeja de tubos que conducen hacia el epidídimo. Ahí en la pared de estos tubos se generan los espermatozoides y también se elabora testosterona, la hormona sexual masculina. ¿Qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es el proceso formador de gametos masculinos. Como todos los gametos son haploides, ¿cómo se llaman? Los espermatozoides. Y claro, la espermatogénesis recibe su nombre del lexema sperm, que significa semilla, lexema gene, que significa generar, y el gramema cis, que significa proceso. La espermatogénesis es el proceso que consiste en producir espermatozoides. Sencillo. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en el conjunto primero de la meiosis, seguida de la especialización celular. Este proceso ocurre desde la pared de los túbulos seminíferos, los tubos que sostienen a las semillas, hacia el lumen. Aquí en la pared de estos tubos tenemos las células madre de los espermatozoides, que se van a dividir y conforme van ocurriendo los procesos de división hacia el lumen del tubo, va transcurriendo la meiosis y se van formando
los espermatozoides, aunque inmaduros. Fíjense que cada gameto tarda 64 días en formarse. Y al día, cualquier día de su vida, chicos, producen un total de unos 100 millones de espermatozoides. Cada día. Hagan lo que hagan o no hagan. ¿Cuáles son las funciones de los epidídimos? Bueno, madurar y almacenar a los espermatozoides. Los espermatozoides que van a salir en una eyaculación están en el epidídimo. Y resulta que estos espermatozoides se forman a través de un proceso que se llama espermiogénesis. El testículo produce espermátidas, espermatozoides inmaduros que se transforman en espermatozoides. En ese proceso, esas células agrupan las mitocondrias delante de un largo flagelo, reducen la cantidad de citosol y forman una gran vacuola llamada acrosoma que vamos a ver cómo es de importante en la fecundación o en la singamia de nosotros los humanos. ¿Qué es la espermiogénesis? Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Es la diferenciación celular que convierte a una espermátida en espermatozoide. La célula que sale del testículo hacia el epididimo son células más o menos esféricas con su núcleo, una pequeña vesícula de secreción, su aparato de Golgi grande, pero a lo largo de varios días lo que ocurre es que va sufriendo transformaciones. Aparece de sus centriolos un flagelo, el acrosoma, la vesícula de secreción crece más, las mitocondrias son desplazadas hacia la porción anterior donde está este flagelo o un dilopodio muy grande. Se pierde la mayor parte del citoplasma y queda una célula con una gran vesícula de secreción llamada acrosoma al frente, un núcleo muy comprimido, muy condensado, es la cabeza, un cuello lleno de mitocondrias que van a producir el ATP para el movimiento del flagelo. Bueno, ¿cuál es la función de los vasos deferentes? Los vasos deferentes conducen a los espermatozoides hacia la uretra. Entonces, aquí son los vasoconductos deferentes, salen de cada epidídimo, de la parte inferior, y vean su trayectoria. Como los testículos y el epidídimo están fuera del abdomen, entonces hay un sorprendente trayecto de los vasos deferentes que pasa por delante de la vejiga y la rodea por detrás y por debajo para unirse precisamente con la próstata. Antes de que ello ocurra, la flecha azul nos señala unas glándulas llamadas vesículas seminales que se unen a los túbulos deferentes muy cerca de la próstata. ¿Qué hacen estas vesículas seminales? Pues secretar un fluido para proteger, alimentar y transportar a los espermatozoides. ¿Con qué alimentan a los espermatozoides? Con fructosa. Recuerden que los espermatozoides no tienen casi citoplasma, no tienen reservas de alimento, dependen exclusivamente de la fructosa que viene en el semen producida por las vesículas seminales. Luego llegamos a la próstata, ahí los vasos deferentes se unen con la uretra dentro de la próstata. ¿Y qué hace la próstata? Incorpora un fluido alcalino para hacerlo más espeso y favorecer la permanencia del semen en la vagina luego de la eyaculación.
¿Se imaginan si el semen fuera muy fluido como el agua? Pues luego de la eyaculación saldría, se perdería, saldría del aparato reproductor femenino. Y claro, eso no es conveniente. Entonces, la próstata, noten su ubicación muy cerca de la vejiga urinaria, por dentro pasa la uretra y aquí dentro entran los tubos que llevan los espermatozoides y en el semen producido en parte por las vesículas seminales. Ujú. Y claro, luego se va a mover por la uretra. Pero aquí es el momento para hablar de un aspecto muy importante de la salud de ustedes, porque el cáncer de próstata es el más común en los varones. La mayoría de los tumores son de crecimiento lento, pero hay también los que son muy agresivos, que producen rápidamente metástasis en cerebro y pulmones y por lo tanto ocasionan la muerte. Es importante que sepan entonces todos los varones que este órgano aquí ocurren tumores con frecuencia. Antiguamente, como estaba delante del recto, lo que hacían los médicos era un procedimiento que se llama tacto rectal, introducían dedo índice y medio y palpaban la próstata. La textura de la próstata y su tamaño dan indicación de que podrían tener un tumor canceroso. En la actualidad no se hace eso porque ya se hace una prueba de sangre en la cual se mide una sustancia que se llama antígeno prostático, que es alto los niveles de esta sustancia cuando está ocurriendo el desarrollo de tumores cancerosos en esta estructura. ¿Qué es lo que debe hacer un hombre? Alrededor de los 40 años ya empezarse a medir, a checar precisamente el antígeno prostático. Ok, regresemos. ¿Cuáles son las funciones de la uretra? La uretra, que está señalada por estas flechas negras, es un largo tubo, muy largo, que cumple la función de la micción, es decir, de conducir la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior. En los varones, la uretra es muy larga. En las mujeres, la uretra es muy corta. La uretra en las mujeres no está íntimamente ligada al aparato reproductor femenino, pero es muy corta y entonces por eso las bacterias pueden producir infecciones en la uretra, en la uretritis, y también esas infecciones llegar a la vejiga e incluso a los riñones. En caso de los varones es un poco más difícil que ocurra porque la uretra es realmente muy larga. La segunda función de la uretra es la eyaculación. Es la conducción del semen hacia el exterior del aparato reproductor. La uretra no transporta orina y semen al mismo tiempo. O es una o es otra. Hay una gran coordinación en todo esto. Pero como también se conduce orina por la uretra, entonces la orina es ácida y no le conviene a los espermatozoides que tienen que estar en un medio alcalino. De ahí que a los lados precisamente de la uretra, cerca de su base, hay un par de glándulas que se llaman bulbouretrales que secretan un líquido cristalino durante el inicio de la respuesta sexual masculina. Ese líquido se produce y sale por toda la uretra para acondicionarla, limpiándole de restos de orina antes de una eventual eyaculación del semen. Y claro, este líquido no tiene espermatozoides. Este líquido no puede embarazar. ¿Cuál es la función del pene? El coito o copulación, es decir, la entrega del semen dentro del aparato reproductor femenino, específicamente en el fondo de la vagina. Esa es su función. Para lograrlo, el pene de los humanos
no tiene un esqueleto interno para mantener erecto el pene. Lo que tenemos los humanos es dos cuerpos esponjosos, cavernosos, que se llenan de sangre e inflan al pene durante la erección y le dan soporte a la uretra para que precisamente la eyaculación pueda ocurrir y pueda entregar los espermatozoides en el cuerpo femenino. La última estructura que vamos a revisar del aparato reproductor masculino es el escroto. Su control es muy importante. Controla la temperatura de los testículos. Los testículos están fuera de la cavidad abdominal por razones que no sabemos precisamente a qué se debió. Pero cuando hace frío, la musculatura lisa de esta bolsa acerca los testículos al cuerpo para que no se enfríen mucho, para que calentarlos. Y la bolsa se distiende, alejando a los testículos del cuerpo, precisamente para enfriarlos. Resulta que las células madre de las espermatozoides, cuando están a 37 grados, se mueren. Y entonces, cuando los testículos se forman en el vientre y cuando son fetos poco antes de nacer, a través de un canal, bajan hacia la bolsa del escroto. El canal debe de cerrarse, pero en algunos bebés no ocurre. De manera que cuando el escroto se contrae para acercar los testículos al vientre, y como el canal está abierto, uno o los dos testículos se vuelven a introducir al abdomen, donde la temperatura es de 37 grados. Eso mata a las células madre de los espermatozoides, sobre todo cuando están funcionando. Por eso es importante cuando tengan a sus bebés que chequen durante los primeros meses que sus testículos siempre están en el escroto, por favor, con mucho cuidado, muy suavemente, porque si eventualmente estos testículos regresan al abdomen, ese bebé tiene varios problemas. Si llega con los testículos a su pubertad, con los testículos dentro del abdomen, va a quedar estéril. Y segundo problema, cuanto más tiempo estén los testículos en el abdomen, más probable es que se desarrolle cáncer testicular que lamentablemente se desarrolla alrededor de los 20 años. Así que es crucial que chequen que los testículos siempre estén en la bolsa y si no es el caso, pues lo que hay que hacer es llevar al médico para que lo cierren quirúrgicamente.